Esto es Entre Bambalinas, para los amantes del teatro. Entrevistas, críticas... ¡No encuentro mis zapatos! ¿No los han visto? Porque nunca encuentro mis cosas. ¿No saben dónde dejé mi peluca? ¡Dios mío! ¡Esperen un poco! ¡Mi sombrero! ¿Alguien lo tomó? ¿Listos? ¡Ah! Tercera llamada, tercera. Comenzamos. Entre Bambalinas, un espacio diferente para todos aquellos que gustan de la escena teatral. Way out of sight. Y además hoy es un programa especial. En estos años que se festeja más, estamos cumpliendo 8 años de haber iniciado este programa. Y la verdad es que yo me da muchísimo gusto. Nunca pensé que fuéramos a llegar hasta 8 años de edad con el programa. La verdad, este programa nació ante una necesidad personal de promover una obra que íbamos a estrenar, que iba a dirigir Mauricio Estrada, con algunos amigos, así que andábamos buscando el cómo promoverla, y me acerqué a el dueño de esta estación, que se llama Eduardo Llamas, y que es además un muy, muy buen amigo, y me acerqué a pedirle que me ayudara a promoverla, y su respuesta fue: no te ayudo, ¿qué te parece que mejor te doy un programa y tú mismo te la promueves? Y yo dije: ¿un programa? Pues, ¿cómo que de qué? ¿De qué voy a hablar? Y me dijo: pues de teatro. ¿Te gusta el teatro, no? Pues entonces habla de teatro. Y yo dije: oye, pero jamás se ha hablado en un micrófono, jamás se ha hablado en radio, no tengo idea cómo funciona esto. Y me dijo: no te preocupes, mira, empiezas el jueves, te vienes y yo te ayudo. Yo llegué, les cuento rápidamente, llegué con un texto gigante como de 4 cuartillas que según esto yo iba a leer, y cuando me vio me dijo: no, a ver, olvídalo, vamos a hacerlo más práctico. Y la verdad es que pues creo que ha funcionado. No soy el mejor comentarista de teatro del mundo, pero la verdad es que ha sido maravilloso. Hemos tenido por aquí actores, actrices, directores, escenógrafos, vestuaristas, escritores, dramaturgos. ¿Qué me falta? Induja, gente de arte, danza también, hemos tenido diseño, fotografía. De todo fotografía durante estos 8 años, y la verdad yo espero haberlos ayudado a promover sus obras, pero yo he aprendido un montón de cosas, no nada más de teatro, no nada más del arte, no nada más del vestuario, no nada más de eso, sino de gente sensacional, gente que está comprometida con una actividad maravillosa como es el teatro, y que me ha enseñado muchísimo el cómo y por dónde en este medio maravilloso. Efectivamente. Efectivamente. Creo que uno en este programa ha aprendido desde el inicio. En mi caso, Cervoni fue el que me invita y me dice: vamos a hacer un programa. Y así de, bueno, pues de teatro, pues vamos a hacerlo. Y la verdad fue un gusto, es un honor estar contigo y que hayas confiado en mí para hacer este programa. Se han trabajado como diferentes cosas dentro del mismo. Al inicio, justamente, al no tener algo, o sea, yo tuve algo de conocimientos de radio en la carrera, ¿no? Lo básico, como una escaleta, ¿no? El guión, ¿no? Entonces empezamos a formar justamente eso, la escaleta, guión, los invitados, quienes se van a estar también colaborando con nosotros. Estaba Mauricio, también estuvo Silvana, no sé si por ahí alguien más me falte, ¿no? Valeria ha estado con nosotros, Silvia López, también estuvo, ¿quién más? Juan Carlos Arafat, una vez estuvo. Ana Laura Espinosa. Ana Laura Espinosa, pero los fijos, pues ahora sí que hemos sido Cervoni y yo, ¿verdad? Entonces, hemos estado aquí. Al inicio empezamos hablando un poco de la historia del teatro en diferentes épocas, desde Grecia, Roma, Edad Media, Barroco, teatro novohispano, romanticismo, clásico francés, siglo XX, algo del romanticismo, ¿no? Y después, pues se nos fueron, digo, nunca se acaba, pero nada más era como una embarradita que íbamos dando.
Posteriormente nos fuimos a países, ¿no? Me acuerdo, algunos de los países, obviamente la India, ¿no? Hablamos de Polonia, de África, Alemania, Israel, Afganistán, Suiza, Argentina, Chile, Islandia, Kazajistán, Bolivia, Azerbaiyán, Arabia Saudita y Austria. Es decir, cómo estaba el teatro en esos lugares, cuáles eran los festivales que se daban en esos lugares. Era como meterse un poquito a aprender, a saber, ¿no? Cómo se da allá el teatro. Hablamos también de repente de teatro musical, ¿no? Teatro kabuki, de algunas obras en específico, ¿no? Los términos del teatro, los más usados que sean, ¿no? Que se llegan a utilizar. Algunos, muy pocos dramaturgos, la verdad, sí como que no experimentamos tanto, nada más Elena Garro, Luisa Josefina Hernández, Chekhov, Emilio Carballido. Y fíjate que me di la tarea, porque como ando de vacaciones, dije, a ver, vamos a hacer más o menos Oye, pero ha estado aquí, pero ha estado aquí Vicente Ferrer, ha estado Mauricio Estrada, que también han estado aquí Vicente Ferrer, Mauricio Estrada, que también son dramaturgos, finalmente también escriben. O sea, hablaste de los muy, muy picudos, pero pues hemos tenido de todos aquí. Sí, y más dramaturgos, porque no solamente yo, sino dentro de los invitados sí hemos tenido bastantes dramaturgos, porque son los que a fin de cuentas crean, ¿no? La primera idea, o dramaturgistas, que ahora también se utiliza mucho ese término actualmente, ¿no? Aquellos que no tienen dramaturgos, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Y me di a la tarea de buscar más o menos cuántos invitados hemos tenido. Según yo, durante 3 años estuvimos el programa con 2 horas. No me digas. Sí, o sea, me puse como a checar, porque han de saber que nosotros llevamos un registro de quiénes son nuestros invitados, qué obra viene, a veces tenemos también el lugar donde viene, antes de que ellos lleguen con nosotros, ¿no? A veces pues, nos van diciendo en el momento. Y mira, más o menos son cientos, o sea, en general, como estamos todos los jueves y tenemos 3 bloques, son 156 más o menos invitados por año, aproximadamente, ¿no? De los cuales en 3 años fueron más bien 312. El total de 3 años fueron más o menos, espérenme, ya lo perdí, aquí lo tenía, 936 que tuvimos en esos 3 años. Y el total de invitados aproximadamente, o sea, entre todos los 8 años, tenemos 1,716 invitados, más o menos. O sea, hace bastante. Pues sí, de hecho tenemos más de 500 programas. Más de 500 programas, que la verdad a mí me parece sensacional. No sé cómo lo hemos hecho, cómo hemos aguantado. Creo que porque nos gusta mucho lo que hacemos, creo que porque nos gusta mucho promover el teatro, pero hemos tenido casi 600 programas a lo largo de este tiempo y la verdad yo me siento muy orgulloso. Es algo de lo que siempre hablo cuando me dicen, oye, ¿y tú qué haces en el arte, en el teatro, en esto? Siempre aparece entre bambalinas, porque es de lo que me siento muy, muy, muy orgulloso de poder ayudar a promover el teatro en México. Efectivamente, y justamente de la mano vamos muchas veces con los RPs, relaciones públicas, que son los que nos van de alguna forma dando, ¿no? Las obras, que a veces tenemos que decirles, ¿qué crees? No tengo espacio, porque ya llevamos como una agenda, pues ahora sí que les debemos de platicar, con a veces 3 semanas, 4 semanas, o a veces hemos tenido 2 meses ya completa la agenda, y que van llegando y me dicen, es que tienes lugar, y yo, ya no tengo lugar, ¿no? Y entonces hay algunos RPs bien lindos que dicen, a ver, no, empiézame a apartar. Y yo dije, no, pues venme diciendo la obra, si ya la tienes fija, entonces empezamos a apartar, ¿no? Entonces ellos de alguna forma nos han apoyado mucho también. Creo que el difundir el teatro es algo que les ayuda al gremio teatral, que si bien, como lo mencionaron, en algún momento no se ha terminado de recuperar de la pandemia, pero hacemos el intento, ¿no? Ponemos nuestro granito de arena en este programa para que las personas se enteren de cuáles son las obras que están en escena, que se den una vuelta, que conozcan, ¿no? Que tengan un panorama un poco más amplio de lo que es el teatro, que hay muchísima oferta teatral, mucha. Hace tiempo, antes de la pandemia, me acuerdo que Juan Carlos Araujo me decía que había un estudio en el cual decía que había 250 obras al mes en México, ¿no? Yo supongo que hoy por hoy hay mucho más teatro que se ofrece, con más foros que se han abierto. Tenemos de lunes a domingo, ¿no? En muchos horarios.
mucha variedad de géneros, subgéneros, que ahora ya no se les menciona tanto como géneros, no les gusta hablar de esa forma, pero ya se tiene muchísima oferta, infantiles, jóvenes, adultos. Entonces, ahora sí que tratamos de hacer, ¿no?, lo que podemos justamente para promover el teatro. Hemos estado también un poco colaborando, como no colaborando, pero también nos invitaron, por ejemplo, a los premios ACPT, ¿no? Hemos tenido desde ciertos lugares la transmisión, ¿no? O Cervoni, por ejemplo, ha hecho entrevistas en los teatros directamente. Hemos ido a microteatro. ¿Qué más? Hemos dado Sí, clases antes de la también. pandemia, después de la pandemia ya no se Después pudo, pero bueno. Ya no se pudo, pero bueno, ¿no? Vamos poco a poco. Y bueno, obviamente este programa dirán, bueno, nosotros a lo mejor nada más nos escuchan por el podcast de Promo Orbe, pero hay en diferentes lugares donde nos pueden escuchar, ¿no? Obviamente en Facebook Live estamos en Promo Orbe por ser un programa que también hay que decir que dentro de todos los programas no vamos nosotros a estudio, porque nos ha funcionado y les ha funcionado a muchos actores, directores o a todo el gremio estar online, porque a veces tienen que entrar a 2 minutos a la obra, entonces les conviene perfectamente, ¿no?, estar aquí hablando con nosotros y dice, bueno, ya me voy porque voy a entrar a la obra, tengo estreno, ¿no? Entonces, por eso es que nos ha funcionado estar de esta forma, pero estamos en Facebook Live de Orbe Promo, estamos en iHeartRadio, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, en Deezer, en Catsbox, en Podchasers, en Nadic y obviamente en los podcasts de orbepromo.com. Entonces, en muchas plataformas estamos y eso nos da muchísimo gusto, porque ahí vamos hablando algo de teatro durante 8 años, ¿no? También hemos estado en muchos teatros, obviamente que no hemos promocionado esas obras, como obviamente La Capilla, el Foro Shakespeare, el Teatro Helénico, el Foro La Gruta, el Foro El Cubo, la Sala Novo, el Centro Cultural El Hormiguero, el Teatro El Milagro, el Centro Cultural del Bosque, en el cual obviamente hemos estado en el Teatro Julio del Castillo, el Granero, Teatro Orientación, Sala Javier Villarrutia, Teatro de la Danza, Sala del Centro Cultural del Bosque, la Plaza Ángel Salas, en el Centro Nacional de las Artes, en el Juan Acata, microteatro, que ya lo habíamos mencionado, en el Foro MITS, en un teatro, en Teatro Silvia Pasquel, Teatro Bar El Vicio, Teatro Sergio Magaña, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en el CENARTS, en Teatro Rodolfo Sigle, La Teatrería, Carpa Geodésica, Foro Belecén, Teatro Milán, Teatro Varsovia, Foro Lucerna, Foro Pocono, el Círculo Teatral, Teatro San Jerónimo, Claustro del Instituto Helénico, Complejo Cultural Los Pinos, Teatro Enrique Lizalde, Teatro Wilberto Cantón, Foro Cultural Coyacanense Hugo Argüelles, el 77 Centro Cultural Autogestivo, Teatro en Breve, Teatro Casa de la Paz UAM y Apelón Teatro. Y creo que por ahí nos faltan algunos cuantos más. Esos son los que hice como de rápidas y de ¿en cuáles, no? ¿Qué obras, en qué teatros hemos promocionado? Eso es lo que hemos hecho, ¿no?, en estos 8 añitos. Y lo importante también es que sepan que no cobramos ni un solo peso, ni uno. Aquí no se comercia de ninguna manera. Nosotros pagamos una cuota por salir al aire con Orbe Promo, pero finalmente lo hacemos con muchísimo gusto porque de verdad lo que nos mueve es promover el teatro y sepan que no cobramos nunca nada, ni un peso. No, uno de los objetivos justamente es hacer la promoción de todas las obras, porque nos gusta ver las salas llenas, porque hemos visto que de repente hay unas puestas en escenas maravillosas y que desgraciadamente las salas están vacías. Y uno dice, bueno, esta obra debería a lo mejor más gente ir a verla, ¿no? Y por eso creo que nosotros lo hacemos, porque nos gusta, nos encanta el teatro. Cervoni, como dice siempre, que entró un poco tarde en el teatro, pero a mí se me hace que el teatro ya lo traía desde niño. Y nada más que no lo desarrollaba, ¿no? Entonces, por eso. Y pues obviamente cuando entró, dijo, de aquí, como a muchos les hemos preguntado, ¿dejas el teatro? Y ya no lo deja, ¿no? Es muy difícil que ya estando en él se deje. A lo mejor con poco a poco, o con poquitas cosas que vamos haciendo, pero seguimos en el gremio teatral porque es como algo encantador, ¿no crees, Cervoni? Es una magia que tiene Sí, las artes, absolutamente. que uno dice, sí, me quedo aquí. Absolutamente. Sí, entonces seguimos aquí, ¿no? Sí, También. sí, es lo que motiva. Exacto. Y obviamente también hemos sacado mucha información a veces de cartelera de teatro, que si ustedes quieren meterse
a ver qué hay de teatro, ¿no? Te metes rapidísimo a cartelera de teatro y ves toda la cartelera sur, norte, ¿no? O sea, de toda la ciudad, en todos los lugares. También hemos sacado muchas reseñas de Entretenia, ¿no? De repente cuando nuestros invitados por alguna situación no se llegan a conectar el internet o algo pasó, ¿no? Sacamos de repente las reseñas o las críticas de Entretenia o también la información que está en cartelera de teatro. Entonces digo, de alguna forma tratamos, y lo vamos a reiterar, de apoyar, de que sepan un poquito, de no solamente decir, vayan a ver la obra, sino todo el proceso que lleva a cabo en la obra, desde los inicios, porque se formó, cuántas temporadas han tenido, porque estar en México haciendo teatro a veces es muy conflictivo, ¿no? Muy problemático, y mantenerse cuesta, ¿no? Pero, y por eso mismo que justamente van teniendo varias temporadas, uno felicita, ¿no? A las compañías y dice, qué bueno que regresen, ¿no? Porque tanto esfuerzo para nada más 4 funciones, o lo que de repente ahora que hemos tenido invitados de danza, que son 3 funciones y ya, y yo, sí, o una, y en teatro uno se queja por 4 funciones, ¿no? Y yo, no, pues nada más una. Tanto prepararte para una, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Apoyamos, que ustedes también conozcan un poquito. Actualmente habíamos estado trabajando también en la semblanza de los justamente los creativos, y que nos platicaran un poco de cómo estaban iniciando, o sea, así que por qué están en teatro, por qué están en escenografía, por qué están en producción, para que conozcan también ese lado humano. Y no solamente crean que estamos vendiéndoles las obras porque nadie nos paga, ¿no? Como dice Cervoni. Lo hacemos con amor y con cariño. Además, yo creo que al menos a mí, creo que a ti también, Induja, nos ha dejado amistades muy grandes, la verdad. Ha pasado gente por aquí maravillosa, de la que hemos aprendido, no nada más de teatro, sino de cómo es el ser humano, de cómo ser generoso, de cómo ser talentoso. No me atrevo a mencionar a nadie porque dejaría yo a muchos fuera. Les prometo que voy a tratar de escribir en algún momento quiénes son la gente que nos ha impactado fuertemente. Son muchísimos, créanme, muchísima gente, que además ahora yo me siento muy orgulloso de pronto de verlos allí en un banner, en un camión, en una cosa así, por el estilo, o verlos en el cine, en una película, algo, y decir, yo los conozco, yo los he entrevistado. La verdad es maravilloso. Bueno, sí. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con el tema de nuestra aniversario número 8 con este programa de Entre Bambalinas. Gracias a los que nos han escuchado, gracias a todos los que han participado, de verdad, sin ustedes no sería nada este programa. Y sí, bueno, pues ya tenemos a un invitado. Así es que procedemos con nuestro invitado, Irán Molina. Bienvenido, Irán. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Ahorita se está oscureciendo. Es un gusto poder estar con ustedes. Gracias por abrirnos. ¿Te escuchas medio cortado, Irán? A lo mejor un segundo, porque creo que... Ajá. Pero creo que la última vez me pasó lo extremo. No. A ellos, hemos de decirles, en lo que arregla las cuestiones técnicas, Irán, ellos nos vienen a platicar, él nos viene a platicar sobre Introducción al Tabaco, que es una puesta en escena que ya había estado justamente en septiembre en temporada, haciendo la recapitulación de, ¿no? Algunas horas dije, esta yo me acuerdo que la vi hace rato, ¿no? Ahí estás, ahí te tenemos. Hola, aquí estoy. Perfecto. Mencionaba que nos vienes a hablar sobre Introducción al Tabaco y que ya es una siguiente temporada, ¿no? ¿Cierto? Así es. La primera vez tuvimos una temporada muy privada, muy íntima. Solamente aceptábamos 10 personas por función. Entonces tuvimos un éxito arrollador de temporada porque se quedaba gente afuera, ¿no? Entonces, ahora cambiamos el formato, finalmente lo abrimos a un teatro, vamos a estar en el Centro Cultural El Hormiguero en la Colonia del Valle, un lugar que me parece hermoso, la verdad, y pues vamos a probar, va a ser nuestro estreno de esta propuesta.
ante, digamos, un teatro, es convencional, suena un poco peyorativo, digamos un teatro, en fin, un teatro menos, no sé, de búsqueda, ¿no? Vamos a intentar hacer el montaje más hacia, es lo que estamos adaptando, un montaje más hacia el público que está habituado a las salas de los teatros que a una casa. Muchos grupos de la escena expandida lo hacen, ¿no? Lo hacen en azoteas o en autobuses, que es en donde estábamos nosotros, pero pues tenemos ganas de evolucionar y afortunadamente gracias a la relación que tenemos con Marco Pacheco, el coordinador del Hormiguero, pues pudimos entrar a su temporada. Entonces podemos decir que sí hay un cambio de la pasada temporada a esta. Sí, tuvimos que hacer algunas, a nosotros nos encanta, a Emanuel Márquez, que es mi actor en el monólogo, y a mí también me gusta mucho cómo estaba, nos acostumbramos a presentarla íntimo, pequeñito, no muy cerca, hablarle muy cerca a la gente, y eso me gusta mucho. A mí no es muy bueno económicamente, pero bueno, creo que el 80% de la gente que se dedica al teatro en este país, o creo que en el mundo, le va exactamente igual. Entonces ahora necesariamente pues, tenemos que valernos más de convenciones. Estoy diciendo yo, no ganamos dinero con el teatro, bienvenido a mi mundo, me va a decir toda la gente que se dedica al teatro. No, hay gente que le va muy bien. Pero entonces necesariamente estamos recurriendo a convenciones teatrales más establecidas, ¿no? Para que la gente no se saque un tanto de control, ¿no? Y podamos ajustar nuestro lenguaje a lo que se necesita en ese espacio. Ahora, platícanos de qué va justamente Introducción al Tabaco. Pues digamos que nos fuimos del lado contrario. Normalmente hacemos chistes sobre mi tía la panista, ¿no? Que va a misa, ¿no? Que es una conservadora, ¿no? Entonces, ahora en lugar de hacer chistes de ellos, pues el personaje es como mi tío el panista, ¿no? Es un señor que se llama Francis Drake y vive en 1580. Francis Drake es el mismo pirata que todo mundo que ha estudiado historia conoce, y este pirata tiene ahí un coraje atravesado porque según él fue el encargado de llevar el tabaco de América a Inglaterra, pero no le reconocen el mérito. Un fulano llamado Walter Raleigh, otro pirata, ¿no? Seguramente la gente recordará los cigarros Raleigh, ¿no? Que se los pusieron en honor a ese otro pirata. Pues Raleigh era un poeta y además era novio de la reina Isabel, y entonces, pues, total, se quedó con el crédito de llevar el tabaco a Inglaterra, y Drake queda tan enojado que decide no morir hasta que la gente le reconozca su mérito. Poco como pasaba con esa novela de Orlando, ¿no? Que la reina le ordenaba a Orlando que nunca envejeciera, pero nada más que aquí a Drake le pasa algo similar y él decide no morir, y entonces a ver cuándo le va a reconocer la gente que él llevó el tabaco a Europa. Pero su deseo de reconocimiento es casi como de un genocida. O sea, Drake llega a nuestro siglo, después va al futuro, o sea, lo vemos viviendo durante 2000 años a Drake, ¿no? Y él sabe que en el presente el tabaco mata aproximadamente a 8 millones de personas, no estrictamente el tabaco, pero sí de enfermedades o afecciones derivadas del tabaquismo, ¿no? Y entonces Drake quiere que lo reconozcan como ese genocida invisible, ¿no? de la humanidad. Y al mismo tiempo, pues, o sea, no quiero que suene esto como qué cosa tan patética. Es un tipo muy divertido, es un tipo, o sea, nos encanta, nos reímos ahí de la intolerancia, nos reímos de los esclavistas, de este pensamiento, pues, digamos que ultraconservador que se opone a toda forma de libertad de expresión, ¿no? Y pues por ahí va, o sea, tenemos como varios dispositivos escénicos. La obra empieza arriba de un barco en el siglo XVI y termina en el siglo 30 a bordo de una nave espacial que curiosamente es la misma nave donde sucede la película de Alien, el octavo pasajero. Entonces, sí, es un poco deschavetado el concepto, pero la idea es un poco Monty Python. La frase que usamos para promocionar la obra es la vida en una fumada, y sí, creo que sí está un poco fumado todo esto, pero pues es una manera de tocar el humor, ¿no? Oye, pero todo se vale, ¿no? Acabo yo de ver algo que cada día cumple un año una persona y se va avejentando en 60 días, ya es 60 años viejo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Yo creo que cualquier propuesta teatral, actoral es válida, ¿no? Y sobre todo, si vas a estar ahí en un escenario, pues más fácil todavía va a resultar, ¿no? Sí, mientras mejor que podamos decir lo que sea a que no podamos decirlo. Yo creo que todo el mundo debe expresarse, sin importar qué tan liberal o qué tan conservador, o sea, todos tenemos derecho a expresarnos y que el público decida, ¿no? Qué alternativas son las que le van gustando, ¿no?
Además, Emanuel pues es titiritero, además de ser actor, Emanuel Márquez es titiritero, entonces nos valemos de muchos de títeres, teatro de juguete. Cuando quisimos montar esta obra por primera vez, pensamos que con Efiartes la íbamos a montar con 2 millones de pesos y escenario giratorio. Entonces fuimos adaptando nuestras expectativas a la realidad y la fuimos haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y aprovechando que Manuel es experto en títeres y que yo también tengo 15 años haciendo teatro de títeres, entonces pues decidimos usar teatro de juguete, teatro de objetos, para que no sea como el clásico monólogo, ¿no? Donde el personaje habla y habla y habla y habla y habla y habla. Oye, Iram, y la pregunta es, después de la historia que creaste, ¿fumas? Pero no fumo, eso es lo más divertido. Eso es lo más divertido, soy un no fumador, entonces, y nunca he sido fumador además, porque nunca aprendí a fumar. Las veces que me daban cigarros, cuando empiezan a fumar la gente, en la preparatoria me tocó a mí, no podía, o sea, me la pasaba tosiendo, me ponía morado, y de ahí le agarré una aversión. Ahora, me llevo muy bien con fumadores, no tengo ningún problema con ellos, ni me salgo de la habitación cuando fuman, pero yo fumar no puedo, no se me da, mil disculpas. Soy un hipócrita. ¿Y por qué entonces hablar justamente de estos personajes? Yo pensaría que te gusta fumar o que sabías algo. ¿Por qué hablar de Drake? ¿Por qué de Raleigh? Pues yo quería hablar ¿sabes? Yo originalmente quería hablar de la memoria, ¿no? Que eso es lo que pasa con el personaje. Bueno, tiene como muchas lecturas considerando lo disparatada de la anécdota que acabo de contar. Entonces, sucedió que en la investigación sobre la memoria, llegué a cómo construimos o cómo Occidente, o no Occidente, nosotros ya estamos occidentalizados también, sino me refiero a cómo las potencias de la humanidad siempre han construido una narrativa basado en la historia, en el control que tienen de la historia. Entonces, el control que tú tienes de la historia determina que los eventos que se registran en la historicidad, pues implica que, por ejemplo, conviertes en héroes a personas que no necesariamente fueron héroes. O sea, hablando de la memoria, mucha de la memoria que tenemos es una memoria intervenida, es una memoria estafada, es una memoria robada. Entonces, en ese sentido, en mi investigación llegué al siglo XVI y al gran imperio, que era el imperio español, ¿no? En ese entonces, y eran fantásticos porque ellos se apoderaban de todo, menos del transporte de sus riquezas de América a Europa. Y ahí fue donde ingleses, holandeses, belgas, ¿no? Sus respectivas coronas les dieron permiso de robar, les dieron patentes de corso, ¿no? Y entonces, entonces, básicamente eran unos piratas que se robaban a los pobres barcos españoles que no tenían, bueno, pobres entre comillas, me refiero a, ¿no? Y entonces, eventualmente se han escrito esas historias sobre Francis Drake, que era un pirata, sobre Walter Raleigh, que era un pirata, ¿no? Incluso si lo ven en la exploración de la Antártida, la época de las exploraciones como de 1850 a 1920, pues todos los exploradores murieron de maneras horribles, pero los recordamos como héroes, ¿no? Porque la propaganda imperial nos dice que todas esas personas fueron héroes, ¿no? Entonces, básicamente me interesaba hablar de eso, de la memoria, de cómo nuestra memoria está construida también por referentes falsos, ¿no? Y así llegué, pues, a los grandes piratas ingleses del siglo XVI, ¿no? Y el elemento cultural, como ustedes saben, también en Mesoamérica, o sea, independientemente del frijol, del trigo, de la calabaza, pues era el tabaco, ¿no? Y los europeos, al tomar el tabaco, lo convirtieron en un elemento banal, lo banalizaron, lo convirtieron en un elemento de estatus. Era importante que tú fumaras, y por ejemplo, Walter Raleigh les enseñó a los europeos a fumar con pipa, ¿no? Porque la pipa la tomó de los nativos americanos, y entonces pues era verlos como hipsters en la corte británica, a todos con las pipas que les había enseñado Walter Raleigh a fumar, ¿no? Y solo por eso pues se convirtió en un héroe, pero era un pirata, ¿no? Entonces, pues yo no sé, pregúntale a gente que estudie historia en la preparatoria, y pues sí te van a decir que Raleigh era un pirata, pero pues existe una historia, ¿no? Historia universal de Walter Raleigh, que escribió mientras estuvo encerrado en la cárcel 17 años, ¿no? Entonces, básicamente por eso me atrajo, perdón, divago mucho, pero llegué a esta investigación sobre la memoria a Raleigh, y precisamente cómo
cómo Raleigh le quita el heroísmo a Drake y queda solamente un pobre diablo resentido, ¿no? ¿Cuánto leíste? Porque manejas la información, tac, 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 de un lado, de otro lado. ¿Cuánto leíste y cuánto te llevaste en crear el texto? Pues me tomó como dos años la investigación para escribir el texto. Adicionalmente, pues estudio historia en la UNAM, ¿no? Entonces, no, así pues no es se una vale. de mis pasiones. Así no se vale. O sea, ya estoy muy grande, pero como era una de mis pasiones, decidí entrar a estudiar historia y entonces, pues no es lo mismo estudiar historia como todos, que nos apasiona, ¿no? Sino con el rigor y a veces es muy desesperante, como la historia pretende ser algo científico. Sí es una ciencia, pero hay muchos debates sobre lo que es la historia como ciencia, y lo único que pasa con la historia es como con el periodismo. Eres tan buen historiador o tan buen periodista como tus fuentes, ¿no? Entonces, como todo esto es interpretación, lo que yo te estoy diciendo es interpretación, porque cualquier fuente histórica está sujeta a interpretación, ¿no? Entonces, lo que yo te estoy diciendo de Drake, ¿no? De hecho, pues hay varias esculturas, ¿no? Monumentos a Drake en Inglaterra. Entonces, yo lo estoy presentando como un megapillo, ¿no? Entonces, también es mi visión de latinoamericano, ¿no? Latinoamericano con resentimiento social que normalmente ve al imperio con desconfianza, ¿no? Entonces, de ahí me da, entonces de ahí vino, sí fue una investigación de 2 años y además pues ha tomado mucho tiempo levantarla porque se nos atravesó la maldita pandemia, entonces ha sido como muy, muy lento, pero ahí la llevamos. Oye, ¿y para qué público va dirigido? ¿Puede ser adolescentes, adultos, jóvenes, o sea, niños? Sí, dado que está lleno de referentes también cinematográficos, que es otra de mis pasiones del cine, entonces pienso que esta obra va para un público adolescente, para adultos. Creo que un adulto lo puede entender perfectamente, pero el tipo de convenciones, de bromas, de chistes, de rompimientos que usamos tienen que ver con el cine. O sea, básicamente esto podría ser un guión de cine, pero bueno, considerando los recursos que tenemos, lo hacemos en teatro, pero pienso que esto puede ser adecuado para chicos de preparatorias, ¿no? Tal vez secundarias, ¿no? Y en la medida de que eso sea posible, estamos tratando de adaptarlo y de moverlo hacia allá. Desgraciadamente, una de las cosas malas de este gobierno, sin meterme en política, es que no se ha como preocupado mucho por lo que tiene que ver con el arte, o el arte como el que estábamos acostumbrados, ¿no? Su visión tiene que ver con arte comunitario, lo cual está perfecto, pero todo este tipo de propuestas, el teatro escolar, por ejemplo, tiene años que desapareció en el IMBA, ¿no? Y entonces ya es una presión que ya necesitamos nosotros organizarnos, y pienso que esta obra podría presentarse para ese tipo de público, pero ahorita lo vamos a presentar los miércoles a las 8 de la noche para público adulto, ¿no? Ahí en El Hormiguero hay un bar, si tú quieres puedes tomarte tu copa, no pasa nada, no te vamos a decir borracho, ¿no? Entonces, pero puedes hacerlo como ibas antes al teatro. Acuérdate que era una experiencia social, ¿no? Te ponías tus mejores ropas, ¿no? Te ibas elegante, te ibas de novio, de novia, y era una noche elegante. Ahora nos hemos vuelto muy fachosos, entonces hay un poco de reminiscencia, te digo, hay un poco de nostalgia de un pasado que ya no existe. Me gusta el plan. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo en que deberíamos de regresar arreglados al teatro, tomarnos una copa en el lobby del teatro, en casi la mayoría los hay, pasarla bien, platicar un rato antes, platicar un rato después y disfrutar del arte, que finalmente eso es el teatro, ¿no? Arte, simple y llanamente. De acuerdo. Oye, entonces, miércoles a las 8 de la noche me dijiste, ¿verdad? Empezamos el 3 de abril, vamos a terminar el 15 de mayo, menos suspendemos, me parece que es 1 de mayo no vamos a tener función, pero entonces son 6 funciones que vamos a tener. Afortunadamente, pues la temporada va a empezar apenas, entonces este tipo de oportunidades de hablar de la obra nos ayuda mucho como a que el público conozca lo que tenemos y que nos vayan a ver y decirles que no se asusten. Sí suena muy confuso todo esto, pero les aseguro que es muy divertido, que hemos estado trabajando para que ustedes se rían mucho con esta propuesta, se rían de este pirata fumador, tío panista, ¿no? Y pues se rían mucho de él. ¿Dónde compran los boletos? De hoy para atrás todo es cierto. De hoy para atrás todo es cierto. De aquí para adelante lo suponemos.
Pueden comprar los boletos a través de Boletópolis, ¿no? La introducción del tabaco, pues si quieren comprar sus boletos antes, o directamente en la taquilla del Hormiguero, que está a una cuadra de Félix Cuevas. Si ustedes conocen Galloso, está justamente en la calle. Queda por ahí el trolebús que viene directamente de Insurgentes, queda el Metro Zapata, queda Churubusco también a 2 cuadras, ¿no? Entonces es de muy fácil acceso. Y la obra dura 1:10, entonces llegan a las 8, empezamos como 5 minutos después porque tenemos puntualidad mexicana y vamos a terminar como 9:15 más o menos la obra. Entonces todavía tienen buen tiempo para agarrar transporte. Perfecto. Irán, muchísimas gracias, mucha mierda, mucho éxito y que vengan más temporadas. Gracias, y ojalá que se puedan dar una vuelta. Son nuestros invitados cuando ustedes gusten ir a vernos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo iré, estoy a 3 cuadras de ahí. Muchas gracias de nuevo. De verdad, sígansela pasando muy bien, disfruten estos días que están un poco tranquilos en la ciudad, así que, pues, nos vemos pronto. Vale, cuídate. Gracias, adiós. Cómo me gusta esto, la verdad es que luego le damos cuerda tantito a la gente y se desenrollan. Sí, fíjate que en la semana pasada justamente estábamos con Valeria y era de una pregunta y no sé, creo que hicimos 2, 3 preguntas porque salitas las invitadas se nos fueron. Y es lo que decíamos, que qué padre, porque se te va rapidísimo el programa, ¿no? Y porque te empiezan a decir todo su proceso, todo lo que han hecho y como hace rato lo mencionabas, terminamos nosotros aprendiendo más de lo que ellos se pueden imaginar. Tengo que recomendar, no tengo el nombre exactamente, la obra de Susana Alexander y Fernando Canek. Estuve el sábado pasado a verla, lloré, me emocioné, me paré al final junto con todo un teatro lleno a aplaudir. De verdad, hace muchísimo tiempo, mucho tiempo que yo no veía algo tan bien cuadrado, tan bien trabajado, un texto impecable. Jóvenes tienen que ir a verla, tienen que entendernos a los ancianos, qué es lo que nos pasa cuando llegamos a estas edades que yo ya manejo también. De verdad, vayan a verla ahí en el Centro Cultural Veracruzano, se llama el teatro. Se llama La Velocidad del Otoño, la obra, y es el Teatro Rafael Solana, y van a estar hasta el 30 de junio. Oigan, es despedida de Susana Alexander, de verdad, no se la pueden perder. Yo a cuanta gente veo, cruzo en la calle, aunque lo conozco o no lo conozca, lo estoy mandando al teatro, porque es algo que hay que ver, de verdad. Y si les gusta el teatro, y si saben de actuación, por favor, no se lo pierdan, vayan a verla. No, maravillosa, no tienes idea, Induja. No. Y mira, sí, voy a tratar de. Y por aquellos que digan, es que está muy caro. Sí, está en 750 el boleto, pero si se meten a cartelera de teatro, tienen un 30% de descuento y les salen 490. Entonces, para que vean. Y ya llegó nuestra siguiente invitada. Le doy entrada a Belén Mercado. A ver si la tenemos por aquí. Hola, Belén. ¿Andas por ahí, Belén? Hola, sí. ¿Cómo estás? Hola, Belén. ¿Cómo estás? Muy bien. Y ella nos viene a hablar. Nosotros bien. Y ella nos viene a hablar sobre, yo luché contra una ballena en las cataratas del Niágara. Ay, ¡Órale! Platícanos, Belén, ¿cómo es que llegas tú como actriz a este proyecto? ¿Te invitan o cómo estuvo el Sí, me invitaron. Tuve la fortuna en el 2019 de estar trabajando con la dramaturga en este proyecto. Ambas. Y el director estaba escribiendo esta obra, entonces como que se unió sin querer todo el equipo y así es como el director me invita a actuar, la dramaturga nos cede el texto, entonces fue algo que se viene cocinando desde hace muchos años y que ahora, bueno, estamos en temporada en el Foro La Gruta. Ahora. Oye, si se vino cocinando desde hace muchos años fue cuando eras una bebé, porque estás muy chiquita, ¿no? Sí, así es.
Bueno, ya tengo 30. Soy tragaños, pero ya tengo mis 30. No, Que ni digas nada. Exacto, no es pequeña, no, tú eres pequeña. Sí, claro. Pero Oye, bien. ¿es un monólogo? ¿Es un Sí, monólogo? sí, es un ¡Guau! monólogo. Mis respetos No, desde ya, por supuesto. muchas gracias. Cuéntanos de qué va. Bueno, este monólogo justo evoca a la vida, reflexionando a través de la muerte. Vamos a ver transitar a este personaje el duelo del suicidio de su mejor amigo. Entonces, este monólogo va a reflexionar sobre este tema que es tan tabú. Lanza muchas preguntas, también detona ahí como... Ha conectado mucho con la gente, eso es lo que nos llama mucho la atención, ¿no? Ese lugar en donde la salud mental en algún momento hemos estado todas, ¿no? Sobre todo después de una pandemia, que es... las estadísticas han disparado muchísimo en relación a la salud mental, la depresión, el suicidio. Entonces eso va al monólogo, vemos transitar a este personaje en un duelo, pero sobre todo algo que es muy lindo es que evoca la vida a través de la reflexión de ese tema tabú, ¿no? Oye, Belén, ¿qué tan difícil fue para ti hacer este personaje? ¿O qué tan fácil, no? Sí, ay, es que fíjate, es complejo porque pareciera que es muy fácil porque, o sea, siendo honesta, yo creo que todas hemos estado en algún momento crítico o hemos tenido alguna muerte cercana, incluso no algo crónico, pero a lo mejor se ha puesto sobre la mesa en algún momento ese tipo de pensamientos, ¿no? O sea, como que pareciera que son cosas que están cercanas a una en el cotidiano, pero también no podemos dejar de ser objetivas y razonar que es un personaje, ¿no? O sea, ha sido sencillo en medida que me siento cercana del tema, pero también ha sido complejo porque al final estoy construyendo una ficción, ¿no? Entonces, sí ha sido complejo. He tenido que echar mano mucho de las herramientas de la carrera, ¿no? De actuación, porque aunque yo puedo razonar que estoy actuando, aunque mi mente lo sabe, pues al final mi cuerpo lo está viviendo, ¿no? Mis emociones, mi cuerpo atraviesa todo ese tránsito. Entonces, yo siento que siempre he pensado que la actuación tiene ese lugar complejo, ¿no? Como hay una línea muy delgada entre la actriz y el personaje siempre, ¿no? Hay un punto ciego, me atrevería a decir, incluso entre esas dos partes. Entonces, ha sido muy complejo porque aunque podría ser como un tema muy cercano y sobre todo de mi generación, o sea, la generación millennial y la generación Z, representan el porcentaje más alto en temas de salud mental, de suicidio, de depresión, o sea, representamos el 46.3 o punto uno más o menos en la estadística de suicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque pareciera que es un tema muy cercano a mí, pues también es muy complejo porque no puedo, tengo que siempre estar dialogando conmigo misma, ¿no? Como esto es ficción, estás a salvo, estás segura, así como tienes el poder de entrar a ella, tienes el poder para salir, ¿no? Entonces como que siempre tengo que estar ahí, muy objetiva, muy objetiva. Oye, Belén, me acabas de dejar como la idea. Mencionando Oye, justamente... cuando cae el telón, ¿qué haces? Cuando cae el Pues sí telón, me ¿qué estiro, haces? depende de cómo estuvo la función, o sea, hay veces que sí termina la función y en el camerino me termino de echar una lloradita, ¿no? Porque como que se me queda todavía ahí en el cuerpo la sensación, me estiro un poquito, ¿no? Como, y sobre todo hablo conmigo misma, ¿no? Como ya saliste de esta ficción, este es tu trabajo, ¿no? No te pierdas de vista, esta no es la realidad, ¿no? Sí me doy una pausa Oye, ahí. También, sobre todo, el momento de los aplausos también ayuda, porque es un momento en el que dices, vengan, vamos a estar hasta tal fecha, ¿no? Como que sales un poquito de nuevo a la realidad y desde ahí ya se está trabajando el terminar de aterrizar. oye, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Qué te ha dicho el público? Hoy ha sido bien fuerte porque desde afuera me han dicho cosas, pero también luego me llegan mensajes por Instagram, ¿no? O gente cercana que viene por WhatsApp en donde me dicen como, me tuve que ir, este es un tema muy sensible para mí, me pega muy directamente, pero me siento muy contenta de que estén haciendo esta obra, necesitamos hablar de esto, necesitamos normalizar esto. Y también hay quien me escribe y me dice cosas como, muchas gracias, me sentí acompañada, sentí que fue un abrazo estar ahí presenciando eso, no me sentí sola, ¿no? Como, porque
aunque sí hablamos de un tema complejo, porque es un tema tabú, socialmente no sabemos relacionarnos con ese tema, aunque es complejo, también el tratamiento de la obra va hacia ese lugar, ¿no? Hacia ese, que se vuelva esa obra de ficción un abrazo, ¿no? Como recordar que no estamos solas, evocar la vida, la importancia de ella, ¿no? Entonces, aunque toca un tema tabú, la intención es esa, que la gente se vaya sintiéndose acompañada, y eso ha sido muy bonito porque también ha sido parte del resultado, ¿no? Ya también ha habido mucha gente que dice, no había escuchado hablar de esto y se los agradezco porque ahora me prende como un estado de alerta en el buen sentido, ¿no? Como que yo no me había detenido a pensar que la persona que tenía al lado a lo mejor estaba teniendo pensamientos suicidas, ¿no? Como que es una invitación a ver a las demás personas, ¿no? Y a empezar a ser más sensibles en poder notar si algo pasa con la otra persona, cómo se siente la otra persona, interesarnos en la otra persona, ¿no? Que siento que después de la pandemia un poquito se empezó a hacer, pero ya se nos olvidan las cosas, ¿no? Entonces como que al principio sí pasó la pandemia y entonces era como que, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Como que los procesos fueron un poco más amorosos, pero ya después de un ratito ya es como entramos otra vez en el ritmo, en el vértigo rápido, todo, ¿no? Como, entonces eso es como en general la media de los comentarios va hacia allá. Ahora sí voy. La pregunta que tenía ahí. Pero tú me quedé. Pensando justamente entre el actor y el personaje y tratando esos temas tan fuertes, porque no solamente en esta obra, sino en a lo mejor otras obras, ¿no tendría que ser un acompañamiento también de los actores con la salud mental que a veces no se llega a tener? Sí, claro. Yo, por ejemplo, yo soy fan de la terapia psicológica. Llevo 9 años yendo a terapia, ¿no? Okay. O sea, a mí me parece, porque además yo doy clases de actuación, ¿no? Entonces a mí me parece, para mí en la docencia es muy importante como llevar un acompañamiento psicológico, ¿no? Porque está a mi resguardo, a mi cuidado, un grupo de personas que además están adentrándose en esa línea delgada entre la actriz y el personaje, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la gente en general, pero también como actrices, como hacedoras de la ficción, sí tenemos que llevar acompañamiento psicológico porque yo sí creo que también nos podemos perder muy fácil, ¿no? O sea, ese switch de encender y apagar de realidad ficción, pues hay gente que se ha perdido en ese camino, ¿no? Entonces creo que sí es importante que como hacedores de teatro sí llevemos acompañamiento psicológico en general. ¿Sería alguna terapia en especial? ¿Has considerado? No sé. Pues mira, o sea, yo creo que ahora sí que el tipo de terapia es al gusto de cada quien, ¿no? Yo he probado varias, pero a mí la que más me gusta es la humanista Gestalt, que es como la línea donde yo trabajo, ¿no? Pero hay una infinidad de terapias y más bien yo creo que es aventarse el viaje a probar y ver cuál me viene mejor, ¿no? Cervoni. Fíjate que en 1964 65, tú todavía no existías, obviamente, creo que Induja tampoco, fui al teatro a ver una obra que se llama Un sombrero lleno de lluvia, y hablaba de un tema que en ese momento empezaba a ser muy crítico, que era las drogas, y que era lo que pasaba a quien se afiliaba a este tema. Y después de la obra, había un psicólogo junto con los actores que salían y hacían un intercambio con el público. ¿No te gustaría hacer algo así? A lo mejor sería bien interesante, ¿no? El como ayudarle a la gente o acabar de ayudarle a la gente a detectar si tiene alguna bronca, problema, situación, no sé. Sí, bueno, nosotros parte de la intención de la temporada justo es que al final pueda haber una acompañante, una terapeuta, ¿no? Como incluso hay asociaciones especializadas en el suicidio, ¿no? Que nos puedan acompañar y tener como ese espacio, pero mientras eso sucede, en nuestro programa de mano vienen contactos de apoyo psicológico, también de números de emergencia específicamente, ¿no? Entonces, al final de la función yo comunico eso y también pues abro ese espacio como a no están solas, no están solos, es bueno pedir ayuda, si saben de alguien que le puede servir esos contactos, también
pues compártanlos, ¿no? No solo se los queden ustedes en su programa de mano, sino es bueno compartir. En nuestras redes también compartimos esa información, ¿no? Entonces, como que también es bueno dar información como muy concreta respecto al tema para que la gente se informe, ¿no? Obviamente, la ficción ofrece preguntas, nos invita a la reflexión, pero también está bueno que la gente tenga como información concreta del tema, justo para que deje de ser un tema tabú y lo hablemos, lo socialicemos, ¿no? Por supuesto. Belén, Qué interesante. ¿cuál ha sido el momento más mágico que has tenido en este proyecto? Que Dios, Uy, mío. la función pasada, el martes pasado, Ajá. yo llevaba todo el día así como que mi abuelo paterno falleció, yo creo que tendrá unos 6 años, y lo traje en la mente todo el día, pero como así, como que se me venía a la mente, ¿no? Entonces, antes de la función, yo le dije, abuelo, te voy a dedicar esta función, ¿no? O sea, como, es para ti esta función. Y salgo y en el público, así lo que nunca, entró un viejito en silla de ruedas, así, ¿no? Y yo dije, órale, ok. Y además el director me había dado la nota antes, como de, no trepes tantísimo el volumen, ¿no? Hay escenas en específico en donde quiero que sea como más suave, si no te alcanzan a escuchar, no importa, ¿no? Como, pero es cuando yo vi al viejito dije, no, o sea, yo voy a hablar fuerte, voy a desobedecer al director intencionalmente, porque este es mi espectador más importante, me tiene que oír, o sea, no puede no oírme, vino al teatro a escucharme y no puede no oírme. O sea, sí, yo me trepé para que me oyera el señor a todo. Y al final, en los aplausos, empezó a hablar, ¿no? Y me dijo, tengo 80 años, me llamo de tal manera, gracias por hacer esta obra, aunque fue una función baja de público esa, dijo, aunque no venga tanta gente, es súper valioso que vean esto, gracias por recordarme la ilusión de vivir, tengo muchas ganas de vivir, o sea, fue así como, ¿no? Como nada, o sea, como que fue muy circular todo, ¿no? Yo dije, wow, qué locura, ¿no? Como, son esas cosas mágicas que pasan en el teatro que no te explicas y que solo suceden, ¿no? Y dices, wow, gracias por este regalo que me diste, ¿no? Ay, Yo creo que... Belén, ¿quiénes más están dentro de todo este proyecto? Porque siempre tenemos a la actriz o al director, pero no hablamos de los que están detrás. ¿Quiénes están detrás? Sí. Está Ana Bertis Lavaniegos, que es la dramaturga. Manuel Cruz es el director. Tenemos a Gabriela Catalán en la producción. Daniel Primo en el diseño multimedia, hay video en escena. Y la encargada justo de hacer ese video documental es Laura Charles. Mauricio Rico, que hizo una coreografía que hay dentro de la puesta en escena. Luis Arturo Rodríguez, que hace la voz en off de algunos videos. Y me parece que ya, sí, estamos completas. Somos muchísimos. Bastantes. Ahora, la pregunta que yo te tengo que hacer, monólogo. ¿Cómo le haces? ¿Qué proceso haces tú como actriz? Porque si bien siempre lo preguntamos cuando son monólogos. Cuando estás en escena, tienes al compañero, entonces te recargas en el compañero por si se llega a ir una idea, etcétera. Pero cuando vas solita, ¿en qué te recargas? ¿En qué momentos? ¿O qué haces? ¿O cómo es tu proceso para que no se vaya nada del monólogo? O al menos no nos hemos... Claro, pues ahí pues la arreglas el texto como puedes, ¿no? O sea, si ya se te fue ahí, lo siguiente que me acuerde, a ver cómo conecto, o sea, además es súper chistoso porque me pasó una vez creo que fue de hecho la función de estreno, pero pues sí me pasó, ¿no? Pero pues además es un proceso súper rápido, o sea, como que te das cuenta, me equivoqué, ¿qué sigue? Y conectas, o sea, a mí eso me parece sorprendente de la actuación cuando estás en el escenario, es como el tiempo transcurre tan diferente, ¿no? Pero, o sea, como de manera concreta a mí también me sirve pensar que sí estoy sola en escena como en cuerpo, pero también hay un video, hay iluminación, hay un trazo, tengo el vestuario, o sea, hay muchos elementos más de los cuales apoyarme que en realidad al final no estoy sola, ¿no? Entonces, siempre busco apoyarme de esos recursos. Si siento que la función no está yendo bien, si algo se me está yendo, mirar el video, ¿no? Y conectar con la sensación que me da el video, o sentir el cambio de la luz, me ayuda también a entrar otra vez a la escena, o sea, como que activar todos los sentidos para acompañarme de todos los elementos que están en escena me ayudan a no perderme, y si me estoy perdiendo, como que hacer tierra aquí, ¿no? Son mis compañeros de escena, la iluminación y el video. Eres de las personas
jóvenes, pero con bastante información y bastante experiencia, yo diría. Por la radio, por la tele, por tu iPad celular o algún dispositivo que te llegues a encontrar. Solo busca Promo Estéreo por venir, porque a buscar el programa que tú quieras, aquí lo vas a encontrar. Invitados, bailarines, hay cantantes, mucho más. De deportes, de comida, mil consejos te darán. Aquí llamas y te atienden.